En los años crepusculares del reinado del rey Valerius, conocido no por su sabiduría, sino por su glotonería insaciable y su crueldad meticulosa, la sombra del hambre se extendía sobre el reino de Aethelgard como un manto pesado y sucio. Mientras los campesinos arañaban la tierra buscando raíces para alimentar a sus hijos de vientres hinchados, en la fortaleza de Cuervo Alto, el tirano y sus cortesanos engullían manjares traídos de los confines del mundo, indiferentes al sufrimiento que fermentaba en los valles. Valerius no amaba el poder por el poder mismo. Lo amaba por lo que el poder podía poner en su mesa. Su palacio era un templo dedicado a su apetito, y su cocina, el altar donde se sacrificaba toda esperanza de prosperidad para el pueblo. Fue en este contexto de desesperanza silenciosa que una leyenda comenzó a tejerse, no con hilos de oro, sino con susurros de venganza. Hablaban de un hombre, un chef cuya destreza con los cuchillos y los sabores había sido tan legendaria como su amor por su familia. Se decía que, años atrás, el rey Valerius, en uno de sus caprichos gastronómicos, había ordenado al gran chef Cael que preparara un banquete para celebrar la supuesta paz, con un clan vecino, una paz sellada con la sangre de los hijos de Cael, reclutados a la fuerza y masacrados en una escaramuza sin sentido. La esposa de Cael, consumida por el dolor, no sobrevivió al invierno siguiente. Cael, destrozado, maldijo al rey con una voz que heló la sangre incluso de los guardias más curtidos, y luego desapareció en la niebla de la historia, devorado por el olvido o por las bestias de los bosques, se creía. Hasta que el cuervo llegó. No era un mensajero común. Era un ave enorme, de plumaje negro azabache y ojos que parecían contener una inteligencia antigua y fría. Llegó una tarde gris y se posó directamente en el alféizar de la ventana del trono del rey, ignorando los gritos de los guardias. Atada a su pata, no llevaba un pergamino, sino una pequeña bolsa de cuero. El capitán de la guardia, un hombre llamado Rorik, cuyo corazón no se había endurecido del todo, la tomó con cautela. Dentro, encontró una sola semilla, de un rojo oscuro y vibrante, y un mensaje escrito con una caligrafía elegante y precisa. Al gran rey Valerius, cuyo paladar es la medida de todas las cosas. He viajado por los 7 reinos y más allá, y he encontrado el ingrediente definitivo, la esencia del éxtasis supremo. Solo puede ser preparada por mis manos. Si su majestad desea experimentar el banquete que hará que todos los anteriores le sepan a ceniza, envíe a su capitán de confianza al bosque de los susurros. Vendré solo. Prepararé una sola cena, 7 platos para 7 sentidos. No se arrepentirá. No había firma, solo el sello de la semilla roja estampado en la cera. La corte se sumió en un debate frenético. Era una locura, una trampa obvia. Pero Valerius, cuyo aburrimiento era tan peligroso como su crueldad, sintió que el anzuelo de la curiosidad se clavaba en su mente glotona. La promesa de algo que superara todo lo conocido era un canto de sirena al que no podía resistirse. Su obesidad mórbida se estremeció de emoción. «Rorik», rugió, su voz un eco en la sala llena de miedo y adulación. «Irás, traerás a este chef fantasma. Si es un impostor, lo arrojaré a mis perros. Pero si lo que dice es cierto, la leyenda de mi mesa será eterna». Rorik, un hombre de honor pragmático, no tuvo más remedio que obedecer. Cabalgó hacia el bosque de los susurros, un lugar del que se decía que los árboles guardaban los secretos de los muertos. No encontró un ejército de rebeldes, ni trampas mortales. Encontró a un hombre solo, sentado junto a una pequeña fogata, frente a una humilde carreta cubierta con un toldo. Era Cael, pero no el Cael que Rorik recordaba vagamente de su juventud. Este hombre era más delgado. Sus manos, aunque seguras, estaban marcadas por cicatrices y viajes. Su cabello, antes negro, ahora estaba entrecano, y sus ojos eran lo más impactante. No brillaban con la locura o la rabia que Rorik esperaba, sino con una calma profunda, serena y aterradora, como la superficie quieta de un lago en la noche. Era la paz de quien no tiene nada más que perder, salvo su venganza. «Has venido, capitán», dijo Cael,
Su voz era suave, pero cortaba el aire como un cuchillo bien afilado. Sé que reconoces mi nombre. Sé lo que piensas, pero mi rencor ha madurado. Ya no es un fuego salvaje. Es un carbón lento y listo para el banquete. No busco matar a un hombre. Busco coronar a un tirano con el platillo de su propia ruina. Rorik, hechizado por esa tranquilidad mortal, desenvainó su espada. Mi deber es proteger al rey. Kael sonrió, un gesto triste. Y lo harás. Al llevarme ante él, tu deber también es con el pueblo que se muere de hambre. Esta cena alimentará una leyenda que, quizás, les devuelva la esperanza mucho después de que nosotros nos hayamos ido. O puedes matarme ahora y regresar a tu vida de servir a un barril podrido, sabiendo que la única persona que podría haber cambiado las cosas yacía muerta por tu mano. La lógica era retorcida, pero la convicción en la voz de Kael era absoluta. Rorik, contra todo instinto y razón, bajó la espada. No sabía si era lealtad, miedo o una chispa de la misma esperanza de la que Kael hablaba, pero asintió. El rey exige una prueba, dijo Rorik, recuperando su compostura. Kael asintió. De su carreta sacó una pequeña cazuela de hierro. Dentro, un guiso sencillo de patatas y hierbas humeaba. Le ofreció un cuenco a Rorik. El capitán, receloso, lo probó, y entonces sus ojos se abrieron de par en par. Era perfecto. Cada sabor era distinto y armonioso, una sinfonía en su boca. No era mágico, era simplemente lo mejor que había probado en toda su vida. En ese momento, supo que Kael no mentía sobre su talento, y eso lo aterrorizó aún más. Así, el chef y el capitán regresaron a la fortaleza de Cuervo Alto. Kael fue recibido con sospecha y desdén. Lo revisaron en busca de armas, pero sus únicas herramientas eran sus cuchillos de chef, de un acero oscuro y filo celestial. Valerius lo recibió en el gran salón, rodeado de sus aduladores. «Así que eres el fantasma que cocina», burló el rey, mordisqueando la pata de un faisán. «Tu vida pende de mi satisfacción». Kael hizo una reverencia, profunda pero no servil. «Su Majestad, mi vida ha estado pendiendo de su placer durante años, pero esta noche no le ofreceré mi vida. Le ofreceré la suya, 7 platos. Cada uno revelará una verdad. Al final de la noche, usted mismo decidirá el valor de mi arte». La declaración era tan oscura y ambigua que la corte murmuró inquieta. Valerius, sin embargo, se rió, un sonido grave y húmedo. Le gustaba el juego, le gustaba la arrogancia. «Que así sea», concedió el rey. «Prepara tu banquete, pero recuerda, chef, si fallas, tu muerte será tan lenta y elaborada como pretendía que fuera tu cena». Kael solo inclinó la cabeza de nuevo, y sus ojos se encontraron con los de Rorik por un instante. No hubo súplica, ni triunfo, solo un silencioso y compartido entendimiento del abismo que estaban a punto de cruzar. Esa noche, en las cocinas del palacio, entre el vapor y el bullicio de los chefs y ayudantes desconfiados, Kael comenzó su obra maestra. El aroma que salía de sus ollas no era como ningún otro, era complejo, seductor, y tenía un dejo de algo antiguo y amargo, como el perfume de una flor venenosa que florece en la oscuridad. El banquete macabro estaba a punto de comenzar. La cocina del palacio, usualmente un caos de olores discordantes y gritos entrecortados, se había transformado en un santuario de actividad concentrada. Kael era el centro de este universo en miniatura, un maestro de ceremonias silencioso cuyas órdenes eran sus manos, sus miradas, el leve gesto de su cabeza. Los ayudantes del chef real, primero recelosos, pronto cayeron bajo el hechizo de su maestría. Movíanse a su alrededor como planetas alrededor de un sol oscuro, entregando ingredientes, limpiando utensilios, observando con asombro cómo transformaba lo común en lo sublime y lo exótico en algo directamente celestial. Kael había rechazado las ofrendas más extravagantes de las despensas del rey. Los huevos de dragón de montaña, la grasa de ballena curada durante décadas, los hongos fluorescentes de las cuevas de Sul. En su lugar, solicitó productos humildes, patatas,
cebollas, zanahorias, un cordero joven, hierbas del jardín del palacio y la harina más simple, pero de su carreta sacó pequeños frascos de cristal opaco que contenían sus tesoros, especias de colores desconocidos, polvos que olían a tormenta y a tierra mojada, y las semillas de ese rojo profundo que había enviado con el cuervo. El primer plato llegó a la mesa del rey en una escudilla de barro tosco, una elección que hizo arquear las cejas a los cortesanos. Era una sopa, una simple sopa de cebolla. Pero cuando Valerius, con escepticismo, llevó la primera cuchara a sus labios, su expresión de aburrido desdén se congeló. No era solo sopa, era el recuerdo de una sopa. La sopa que su nodriza le daba en las frías noches de invierno, cuando era un niño y el mundo no era tan pesado. El sabor era nostalgia pura, un calor que calaba los huesos y limpiaba el alma de toda amargura, aunque solo fuera por un instante. Valerius bebió hasta el final, y por un segundo, en sus ojos pequeños y voraces, brilló algo que no era hambre, sino añoranza. El primer sentido, el gusto, murmuró Kael, que observaba desde la entrada de la gran sala, y con él, el recuerdo del sabor más puro que un hombre puede conocer. El segundo plato fue presentado en una bandeja de madera quemada. Era un pescado blanco, a la parrilla, con solo unas escamas de sal marina y unas gotas de un cítrico dorado que Kael llamó el jugo del limón del amanecer. Su aroma, sin embargo, era lo que electrizó la sala. Un olor a mar abierto, a brisa salina y a libertad. Cuando el rey lo probó, no sintió el pescado. Sintió la proa de un barco cortando las olas, el grito de las gaviotas, la vastedad del horizonte. Era el sueño de viajar que había enterrado bajo coronas y decretos. El segundo sentido, el olfato, anunció Kael, que puede transportar a un hombre más lejos que cualquier caballo o barco. Para el tercer plato, la sala se sumió en una oscuridad total. Las cortinas fueron corridas, las antorchas y velas apagadas. Un silencio expectante llenó el aire. Entonces se oyó un leve crujido. Kael había colocado frente al rey un plato con una simple rebanada de pan tostado, untado con un aceite de oliva verde y exuberante. En la negrura, el sonido del crujido del pan al ser mordido por el rey fue ensordecedor. Cada fractura de la corteza, el leve chasquido del aceite, resonaron en sus oídos con una claridad obscena. Era el sonido de la simplicidad, de lo esencial, de un placer que no necesitaba de la vista para ser perfecto. Valerius, acostumbrado al ruido de su propia masticación sobre fondos de música y conversaciones, se sintió por primera vez escuchándose a sí mismo, y el sonido era extrañamente satisfactorio. El tercer sentido, el oído, dijo la voz de Kael en la oscuridad. A veces, la verdad se escucha mejor cuando no hay distracciones que ver. Cuando se reanudó la luz, el rey estaba desconcertado. No estaba siendo envenenado, estaba siendo educado. Y, de una manera perversa, disfrutándolo. Su glotonería, siempre dirigida hacia la cantidad y el exceso, se encontraba ahora siendo refinada, llevada de la mano a través de un viaje sensorial que le mostraba vacíos que ni siquiera sabía que tenía. El cuarto plato fue una obra de arte visual. En un plato blanco inmaculado, Kael había dispuesto finas láminas de verduras de colores vibrantes, remolacha morada, zanahoria naranja, calabacín amarillo, formando un intrincado mosaico que se asemejaba a un vitral de catedral. En el centro, una esfera transparente, como una burbuja solidificada, contenía en su interior un humo aromático de enebro. El rey casi no quiso romper la belleza del plato con su tenedor. Cuando lo hizo, el humo se liberó, perfumando el aire con un aroma a bosque. El sabor era fresco, terroso, una explosión de colores en el paladar. El cuarto sentido, la vista, declaró Kael. La belleza no es solo para poseer, rey Valerius. A veces es solo para ser apreciada, y luego, consumida, convirtiéndose en parte de uno. La tensión en la sala era palpable. Los cortesanos murmuraban, intrigados y alarmados. El capitán Rorik, de pie junto a la puerta, sentía una frialdad creciente en su estómago.
Esto no era una cena, era un sermón, y cada plato era una lección que el rey, en su arrogancia, era demasiado ciego para entender. Valerius, sin embargo, se sentía vivísimo. Su aburrimiento había muerto. Estaba siendo desafiado, entretenido, conmovido. Se sentía más vivo que en años. ¡Más!, exigió, golpeando la mesa con su copa de oro. Quiero el quinto plato. Quiero probar esta esencia del éxtasis que prometiste. Kyle asintió gravemente. El aire se cargó con una expectación diferente. Los primeros 4 platos habían sido preludios, delicados y evocadores. Pero algo en la actitud del chef cambió. Su serenidad adquirió un filo metálico. Mientras se retiraba a la cocina para preparar el quinto acto de su obra, su mirada se encontró de nuevo con la de Rorik. Esta vez, el capitán vio algo nuevo en aquellos ojos tranquilos, el inicio del amanecer de la tormenta. El banquete estaba a punto de girar hacia el territorio de lo macabro. La venganza, que hasta ahora se había servido fría como la sopa de cebolla, estaba a punto de alcanzar su punto de ebullición. Un silencio pesado, cargado de presagio, se había adueñado del gran salón. Los susurros de los cortesanos se habían apagado, reemplazados por el crepitar de las antorchas y el sonido de la propia respiración del rey Valerius, que era un fuelle ansioso y húmedo. Los primeros 4 platos habían abierto grietas en su armadura de indiferencia, y ahora él, como un adicto, ansiaba la siguiente dosis de esa extraña mezcla de placer y melancolía. No entendía las lecciones, pero amaba la experiencia. Kyle regresó de la cocina. Ya no llevaba las manos manchadas de harina o hierbas. Las tenía limpias, casi pálidas. Lo seguían 2 ayudantes que portaban una gran bandeja de plata, cubierta por una cúpula del mismo metal. La colocaron con un golpe sordo frente al rey. No hubo explicación preliminar. Kyle simplemente retiró la cúpula. Allí yacía, sobre un lecho de sal negra y ramas de romero quemado, lo que parecía ser un corazón. Era grande, de un color rojo oscuro y vetado de grasa pálida, cocido a la perfección para sellar sus jugos en el interior. Un vapor tenue y aromático se elevaba de él, llevando un olor profundo, metálico y terroso, a sangre y hierro, a vida y a muerte. El quinto plato, anunció Kyle, su voz perdiendo por primera vez su tono sereno para adoptar una cualidad grave y resonante. Para el quinto sentido, el tacto. Pero el tacto más íntimo, el de la conciencia al palpar la propia culpa. Valerius miró el corazón con una mezcla de fascinación y repulsión. ¿Qué bestia ha dado este corazón? No reconozco su aroma. No es de ninguna bestia que su majestad haya cazado en sus bosques, respondió Kyle, y su mirada barrió la sala, deteniéndose por un instante en cada cortesano gordo y bien vestido. Es el corazón de un huro de las llanuras del este. Una criatura magnífica, de una fuerza y una libertad sin igual. Se sacrificó para que usted pudiera probar este manjar. Dicen los cazadores de aquellas tierras que, al comer el corazón de una criatura, se absorbe una parte de su esencia, su fuerza, su valor, su miedo final. El rey dudó. Por primera vez en la noche, el instinto de supervivencia pugnó con su glotonería, pero la curiosidad y la arrogancia pudieron más. Con un cuchillo de trinchar, cortó un trozo del corazón. La textura era densa, poderosa bajo sus dientes. El sabor era intenso, salvaje, como morder la misma esencia de la vida animal. Era delicioso de una manera primitiva y perturbadora. Mientras masticaba, Kyle comenzó a hablar, su voz un hilo de plata envenenada que se entrelazaba con el acto de comer. Este huro, Majestad, tenía una manada. Protegía a las crías. Pastaba en las llanuras infinitas. Hasta que llegaron los cazadores de su Majestad, enviados a buscar novedades para su mesa. No lo cazaron con honor. Envenenaron el agua de su charca. Lo acorralaron con fuego. Lo vi caer, Majestad. Sus grandes ojos oscuros no reflejaban solo el dolor, sino una confusión absoluta, la incapacidad de comprender una crueldad tan gratuita, tan administrativa. Cada palabra de Kyle era un martillazo. Valerius seguía masticando, pero su rostro comenzó a palidecer. El trozo de corazón le pesaba en la boca.
Sintió, o imaginó sentir, el eco del miedo y la confusión del animal. Sintió el calor de las llamas que no había visto, la traición del agua envenenada. No era el sabor lo que lo afectaba, era la historia. Kyle le estaba haciendo sentir, en el sentido más físico de la palabra, el costo de su apetito. El tacto, gran rey, continuó Kyle, acercándose un paso, no es solo lo que sus dedos palpan en el oro o en el terciopelo, es también el peso de lo que toma, el frío del metal que roba una vida, el calor de la sangre que se derrama para su placer, al tocar este manjar con su lengua, con su paladar. ¿No siente el eco del sufrimiento que lo trajo hasta aquí? ¿No siente el peso de cada vida que ha sido sacrificada no por necesidad, sino por su capricho? El rey dejó el cuchillo. Un sudor frío perlaba su frente. La sala estaba en un silencio de tumba. Todos sentían la acusación, no solo hacia el rey, sino hacia su propia complicidad. El corazón del Uro, medio consumido, yacía en la bandeja como una evidencia de un crimen. Valerius intentó hablar, pero solo emitió un gruñido. Se llevó la copa de vino a los labios con una mano temblorosa. La orgía sensorial había terminado. Ahora se adentraban en el territorio de la conciencia. Kyle había utilizado el sentido del gusto y el tacto para crear una empatía forzada y brutal. Le había hecho tocar la consecuencia de sus actos. Sin una palabra más, Kyle recogió la bandeja con el corazón. El mensaje estaba entregado. El banquete había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. El rey ya no estaba siendo entretenido, estaba siendo juzgado, y el juez, imperturbable, se retiró de nuevo a las cocinas para preparar el sexto plato, mientras el fantasma de un Uro majestuoso parecía rondar la mesa, su sufrimiento convertido en el condimento más amargo que Valerius había probado jamás. La venganza ya no era una promesa, era un sabor que se le había pegado al paladar, y por mucho que bebiera, el rey sabía que no podría enjuagarlo. La atmósfera en el gran salón se había vuelto espesa, irrespirable. La comodidad arrogante de los cortesanos se había desvanecido, reemplazada por un nerviosismo palpable. El rey Valerius ya no era un espectador entusiasta, era un acusado en el banquillo, y el corazón del Uro, medio consumido, era la prueba de cargo. Sudaba, y su mirada, antes cargada de avidez, ahora brillaba con un destomo de pánico contenida. Kyle había logrado lo imposible, había cocinado el miedo y se lo había servido en un plato. El chef regresó a la sala. No traía bandejas vistosas ni acompañantes. En su mano sostenía una única y pequeña copa de cristal tallado, tan fina que parecía hecha de aire solidificado. Dentro, reposaba un líquido dorado y denso, que parecía contener en su interior una luz propia, un brillo cálido y pulsante que se intensificaba y menguaba con lentitud, como el latido de un corazón de oro. Un silencio absoluto se apoderó de todos. Hasta la respiración del rey pareció detenerse. Aquello era diferente. Aquello era lo que había sido prometido. El sexto sentido no es uno que los mortales nombren con facilidad, comenzó Kyle. Su voz era ahora un susurro que, sin embargo, llenaba cada rincón de la sala. Podríamos llamarlo intuición, presagio, la voz del alma. Para él, he preparado este destilado. No es un sabor, es una esencia. La esencia del éxtasis supremo, hecha con las semillas del rojo profundo, maduradas en la oscuridad y la desesperación. Se acercó a la mesa del rey y depositó la copa frente a él. El líquido dorado centelleó, atrayendo la mirada de Valerius como un imán. Pero un éxtasis, majestad, no es solo placer. Es la disolución del yo. Es ver más allá del velo de la propia carne. Al beberlo, no solo saboreará el cenit del placer, también sentirá el peso de cada lágrima que su reinado ha causado. Verá los rostros de los que han muerto por su hambre. Oirá los lamentos que ahoga el ruido de sus festines. Es el éxtasis de la verdad, y la verdad, como bien sabe, duele más que cualquier veneno. Era una elección cruel y perfecta. Kyle no forzaba el veneno en su garganta.
Le ofrecía la verdad, envuelta en la promesa del placer supremo. Le daba el poder de elegir su propia condena. Seguir siendo el rey ciego y saciado en su ignorancia, o beber y enfrentarse al monstruo en el que se había convertido. Valerius miró la copa. Su mano, gruesa y enjollada, se elevó temblorosa. La lujuria por lo desconocido, la necesidad patológica de poseer toda experiencia, pudo más que el miedo. Con un gruñido que era a la vez deseo y terror, tomó la copa y bebió el contenido de un trago. Lo que sucedió entonces no fue una convulsión física, sino una catarsis espiritual. Los ojos de Valerius se abrieron de par en par, desorbitados. Un gemido largo, profundo, surgió de sus entrañas. No era de dolor ni de placer, sino de una comprensión absoluta y devastadora. Vio a los hijos de Cael, jóvenes con sus mismos ojos, cayendo en un campo de batalla fútil. Vio a su esposa muriendo de pena en una cama fría. Vio a los campesinos, esqueletos vivientes, arañando la tierra estéril mientras los carromatos de sus impuestos pasaban rumbo al palacio. Oyó sus maldiciones, sus súplicas, el silencio de las cunas vacías. Sintió el hambre, el frío, la desesperación, no como conceptos, sino como realidades que le quemaban las entrañas. Y por un instante, en medio de ese infierno, brilló un destello de lo que pudo haber sido, de la justicia, de la prosperidad que pudo haber legado. El contraste fue tan violento que lo destrozó. La copa se estrelló contra el suelo, haciéndose añicos. Valerius se desplomó sobre la mesa, sollozando de una manera brutal, animal. No lloraba por arrepentimiento, sino por la abrumadora e irreversible carga de la conciencia. Cael había cumplido su promesa. No le había envenenado el cuerpo, le había envenenado el alma. Cada bocado de los siguientes días, cada sorbo de vino, le sabría a ceniza y a lágrimas ajenas. Cael no esperó a la reacción de los guardias. Se volvió y caminó con calma hacia la gran puerta. Nadie intentó detenerlo. Los cortesanos estaban paralizados por el horror y una extraña vergüenza. El capitán Rorik, que había presenciado todo con el corazón en un puño, lo miró pasar. Sus ojos se encontraron por última vez. En los de Cael no había triunfo, solo un vacío final, la paz del deber cumplido. Rorik hizo un leve, casi imperceptible, gesto de cabeza. Era un adiós y una absolución. Cael salió del palacio y se perdió en la noche. Nunca más se le volvió a ver. El rey Valerius no murió esa noche. Pero el tirano que era sí murió. Se recluyó en sus aposentos, rechazando la comida, atormentado por las visiones que la esencia del éxtasis le había mostrado. El reino de Æthelgard, lentamente, comenzó a sanar. Los impuestos excesivos cesaron. Las despensas del palacio se abrieron para los hambrientos. Rorik, convertido en una figura de poder tras la incapacidad del rey, guió la transición, gobernando con una justicia que había aprendido en la más terrible de las cenas. La leyenda del banquete macabro se extendió por toda la tierra. No se contaba como una historia de horror, sino como una de justicia poética. El chef fantasma que había usado sus cuchillos no para abrir venas, sino para abrir los ojos de un tirano. Se decía que, en las noches de invierno, se podía ver un cuervo enorme posado en lo alto de la fortaleza de Cuervo Alto, vigilante, y que en los susurros del viento, a veces, se podía oler el aroma de una sopa de cebolla, simple y caliente, un recordatorio de que hasta los corazones más duros pueden ser ablandados, y que la venganza más duradera no es la que mata, sino la que obliga a un hombre a vivir para siempre con el fantasma de sí mismo. Y así, el banquete de Cael, servido en 7 platos para 7 sentidos, no solo alimentó la leyenda, alimentó la esperanza de un pueblo y devoró, bocado a bocado, la conciencia de un rey.